Así que quiero que abra su Biblia ahí en Hebreos 12, versículo 15. Amén. Hebreos 12, 15. Abra su Biblia. Dios bendiga a nuestros hermanos haitianos, ¿no? Faltan hermanos haitianos aquí. Vamos a tener que hablar para la isla ya que los manden para acá. Gloria al Señor. La lectura del jueves pasado era que si el que está como en Cristo, he aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el inicio de todo eso es para aquel que está en Cristo. ¿Ah? Estar es permanecer. Bueno, entonces ahora vamos a leer Hebreos 12:15, dice: no sea que alguno, ¿lo encontró? No sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué más dice? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Vamos a ver acá, tengo algunas versiones. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La Nueva Traducción Viviente dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, dice, la cual los trastorne a ustedes. ¿Y qué más dice? O sea que la amargura es cosa seria. ¿Ah? El lenguaje actual dice: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. ¿Ya? Porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que lo envenenaría. ¿Qué le parece? ¿Ah? Uno de los días que estuvimos allá en Mendoza, en la iglesia del pastor, se tocaron temas de la liberación. Cómo ser liberado. ¿Ah? De esas cosas que están ahí en nuestro subconsciente, que vienen desde muchos años atrás. La amargura es un problema grave dentro de las iglesias. Una iglesia sana es una iglesia que crece. ¿Ah? Una iglesia que es sana es una iglesia que se desarrolla, que activa, que va hacia adelante, como hemos dicho, de menos a más. Es una iglesia sana. Hay personas que piensan que aceptando al Señor Jesucristo todos sus problemas se terminaron. Lo que decía yo el jueves, que el que está en Cristo, el mensaje nos dice, es una nueva criatura. ¿Ya? Y dice que todo lo demás, esas cosas viejas pasaron. Alguien pensará que a lo mejor dentro del sacrificio de Cristo no hay nada más que hacer. Bueno, para aquel que se apropia de la gracia de Dios por la fe, obviamente que será una persona liberada. Pero el que no se apropia de esa fe que Dios nos da a nosotros a través de Cristo, muchas personas, muchos cristianos hoy en día permanecen en la amargura, a pesar de estar en Cristo. Porque no se ha producido la liberación, el cambio de nuestro corazón, que es nuestra mente. La palabra de Dios dice: renovado, ¿nuestro qué? Nuestra mente, nuestro entendimiento. Tiene que renovarse a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Nos nutrimos de la palabra y va renovándose nuestro corazón cada día. ¿Por qué? Porque Cristo es liberación. Dice: conoceréis la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Qué es lo que me libera? ¿Qué es lo que me debe hacer libre a mí? Porque hay gente que todavía está dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, y no son libres. Son perseguidos por el pasado. Viven una vida de tormento. A veces quizás son como el yo-yo, un tiempo abajo, un tiempo arriba.
Entonces no hay permanencia en ellos. No hay algo permanente o algo que vaya en ascenso. Por eso que hay cristianos que son estáticos, se mantienen siempre en un nivel. Y el apóstol Pablo habla de eso. Vosotros, dice, ya deberíais haber sido maestros, pero en cambio sois niños todavía porque habéis sido tardo para oír la palabra. Y he tenido que volver a los rudimentos otra vez. Y hay cristianos así, que llevan años dentro de la iglesia y siempre son personas permanentes que están ahí siempre en un nivel. No suben, todo lo contrario, muchas veces bajan por los problemas. ¿Qué es lo que es la amargura? La definición de la amargura del griego, ¿qué es lo que dice? Picria. ¿Ah? Significa aflicción, ¿ah? Disgusto. Un cristiano amargado, una persona amargada. ¿Qué es lo que pasa? Tiene aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor. ¿Qué más dice? Pesadumbre, pesar, sin sabor, tribulación, amargura, congoja, tormento, tribulación y tristeza. ¿Ah? O sea, la amargura no es algo que se toma así por un día y después ya el otro día estamos contentos. Hay mucha gente, por eso que Dios dice, no vaya a hacer cosa que alguien de ustedes tenga una raíz de amargura. Y por ella, dice, sea contaminado. Y no solamente él, sino los demás. Porque una persona que vive en amargura o vive ese sentimiento de amargura, empieza a conversar y a hablar cosas que no corresponden. Y por eso si Dios lo dice que muchos pueden ser contaminados o envenenados, tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento a un Coré. Coré no estaba de acuerdo con lo que Moisés hablaba. Y en un momento dijo, bueno, ¿quién eres tú? ¿Que acaso Dios puede hablar por ti nomás y no a nosotros? Entonces Moisés dijo, bueno, vamos a la presencia del Señor y dirá quién es quién aquí. Si Dios me llama a mí o te llamo a ti. Y usted conoce la historia, que él y su séquito, que eran como 200 y tantos, perecieron. Porque la amargura es cosa seria, no solamente contamina al que la tiene, sino al otro, el que está al lado, el que conversa, y así la persona va descargando su ira, va descargando su amargura, porque Jesús lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que come. Está hablando en el espíritu, está hablando del corazón. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca del hombre. Las malas palabras, las malas conversaciones, esas son cosas que contaminan y hieden en nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno conversa con algún hermano por ahí que está medio amargado, ¿no? Eso es lo que conversamos el jueves, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, esa palabra es muy importante, lo dije el jueves, esa es una nueva criatura. ¿Ah? Y para esa persona las cosas viejas ya pasaron. Ya el mundo se acabó. Se acabaron los recuerdos. Si los recordamos de alguna forma ya no nos hacen daño. ¿Me entiendes? Porque el Señor hizo todas las cosas nuevas. Romanos 12:2. Que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de qué, está hablando de nuestra mente. Pero qué difícil es tratar de cambiar a una persona que está en un estado depresivo, de amargura. ¿Ah? Que vive recordando el daño que le hicieron sus padres, a lo mejor otras personas dañaron su autoestima. A veces somos dañados por nuestros propios papás. Una persona, una madre amargada, un padre amargado puede descargar la ira sobre su hijo. Y eso lo daña su autoestima. Puede ser una persona el día de mañana muy tímida o puede volverse violenta. Porque esas cosas quedan en la mente. Quedan ahí. Y por eso que les cuesta mucho proyectarse. ¿Ya? Es cierto, somos salvos. Es cierto que Dios murió por nosotros, es cierto eso.
Es cierto que Dios me llamó, pero no he podido despegarme de mi pasado. ¿Por qué? Porque no he recibido esa sanidad, esa amargura. Ahora, ¿cómo? Uno de los pasos más importantes de poder desprenderse de la amargura es el perdón. Es saber perdonar. Hay gente que todavía no perdona su pasado. Quizás a lo mejor en un momento de la vida lo olvida. Pero cuando aparecen otra vez estos fantasmas, estos gigantes que se ponen en el camino y nos hacen retroceder, porque fulano, sutano me hizo este daño, y así. Porque el enemigo es experto en recordar el pasado. Usted puede ver gente que no se siente capacitada para hacer estas cosas. Estoy hablando en forma espiritual. No que lo haga otro. ¿Ah? Porque hay daños ahí. No hay una liberación. Hay personas que se consideran feas. ¿Ah? No, yo soy feo, dice. Ese es un daño porque toda la vida le dijeron que era feo. Se ríe, yo sé por qué se ríe. ¿Ah? Porque eso es un daño en el autoestima de la persona. Dios lo llamó tal como somos. ¿Ah? Para uno puedo ser feo, para otros no. Pregúntele a mi esposa si yo soy feo para ella. Claro. Y así hay gente que se va limitando. Y eso tiene que ver con la autoestima, amigo, con el desarrollo de la personalidad. Porque hay un daño en nosotros. Hecho no sé por qué, pero hay un daño, como dice por los papás. ¿Pero usted cree que Cristo puede liberarnos de eso? Confesando nuestra falta a Dios, perdonando a aquellos que nos hicieron daño. ¿Ah? Liberando, porque el que perdona es el que se libera. Claro. Si la liberación es para mí, para cuando yo recuerde el daño, no voy a sufrir. Eso es el perdón. Si perdonar no es olvido. Nadie puede olvidar una violación, por ejemplo. ¿Quién puede olvidar una violación? Nadie. Pero me puedo sacar el daño, porque cuando la recuerde no voy a sufrir. Ya no voy a tener ese trauma. Y eso es lo que Dios quiere. Que podamos despojarnos para ser libres, para poder servirle al Señor con libertad. Una iglesia reprimida es una iglesia que no ha sido liberada. Porque siempre está reprimida de que el otro le va a decir algo o siente vergüenza por esto. ¿No? Hay iglesias que son libres para alabar, para expresiones. Daniel decía, pastor, realmente quedé impactado con esta iglesia yo. ¿Por qué? Porque la gente corre alrededor del púlpito, salta y brinca, grita y hace cosas que realmente ustedes verían, y esa liberación que se produce de la iglesia. Esa liberación que nos da la libertad. Para pararse y darle un gloria a Dios, por ejemplo, que están usados en Chile, para poder saltar, correr, manifestar lo que Dios nos hace sentir a nosotros. Dice que Dios nos llamó para tener vida. Una vida amargada, una vida llena de pobreza, de necesidades, de tristeza, de recuerdos, o una vida abundante, dice el Señor. ¿Qué es lo que es abundancia? ¿Qué es lo que es vivir abundantemente? No son riquezas prácticamente. Son libertades. Una vida abundante en el Espíritu de Dios. Una vida que está libre de toda atadura. Y para eso tenemos que aprender a perdonar. Errores hemos cometido todos. Yo recuerdo que un día, hace muchos años atrás, Dios trae a mi mente el pasado por una sola razón, para que yo reconociera el cambio y pararme frente a mi familia, frente a mi esposa y frente a mis hijos, y decirle y pedirles perdón. Yo sé que Dios me perdonó. Yo sé que Dios le perdonó a usted.
Pero una cosa es que Dios me perdone a mí y la otra es que yo pida perdón. Por eso que soy una persona que puedo predicar mirando a mis hijos a la cara, mirando a mi esposa a la cara. Incluso hasta mi suegro y la mamá Viola y mi suegra también. Perdón por todo el daño que yo haya podido causar cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Eso es importante, porque a veces nos olvidamos de eso y las personas que hemos agredido mantienen los traumas. Eso es lo que debemos hacer nosotros para poder liberarnos como iglesia, para poder avanzar. Porque una iglesia que se libera es una iglesia que crece, que avanza, es una iglesia unida. Porque dice el Señor que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres del Espíritu, a los abatidos, a los quebrantados. ¿Ah? Y he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, de los que están aquí con traumas. La palabra corazones tiene que ver con nuestra mente. ¿Ya? Pregonar libertad a los que están cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está en Cristo pero no ha sido libre, sigue siendo oprimido por el pasado. Y lo peor de todo es que el pasado te detiene. No te permite avanzar, te hace retroceder y te hace vivir lo que realmente ya debería haber pasado en nosotros. Una iglesia saludable vive en el presente y va hacia el futuro. ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué, Señor, sigo sintiendo siempre la misma vergüenza y la incapacidad de poder lograr algo en el Evangelio? ¿Por qué soy tan estable en este caminar siendo que llevo años? La pregunta del millón es esa, ¿por qué? Quizás a lo mejor salto, brinco y hago muchas cosas, pero en lo personal, en lo espiritual, en mi crecimiento. Dice, introducción, la palabra de Dios por medio del profeta Isaías nos exhorta a hacer memoria de las cosas que pasaron. Cuando el Señor se interesa porque recibamos esta lección, es porque es de importancia para nuestras vidas. Que no vivamos recordando, ¿qué dice? Sino que vivamos el presente con mira proyectémonos hacia el futuro. ¿Cuántas veces se ha predicado aquí que Dios ha dicho que este lugar se va a hacer pequeño? Lo hemos dicho cientos de veces. ¿Y por qué Dios no ha cumplido lo que ha dicho? ¿Será problema de Él o será problema de visión mía, suya, de proyección? Una iglesia saludable es una iglesia sana. Una iglesia saludable es aquella que no solo tiene enfermedades, es saludable ¿por qué? Porque crece espiritualmente, crece orgánicamente, crece numéricamente. ¿Quiere usted ser esa iglesia? ¿Cree usted que podamos crecer? ¿Cree usted que podamos liberarnos de todo el pasado? Es cosa que usted converse con alguien. Usted conversa con la persona y empieza a recordar el pasado de una forma y uno ve que hay daño ahí. Hay un daño todavía en el corazón porque no hay perdón. Hay una herida que está abierta, que no se ha cerrado. Y esa herida mientras no se cierre, mientras no se trate, seguirá infectada. Y una herida infectada produce dolor. Lo que Dios necesita para edificar una iglesia que crece es un grupo de personas dispuestas a cambiar sus valores, sus actitudes, sus prioridades y sus acciones. Él hará el resto. Y la pregunta, ¿encontrará Dios esa persona entre nosotros? ¿Cree usted que sea posible? Queremos proyectarnos. Conversaba con mis hermanos, proyectarnos.
Queremos liberarnos. Queremos que Dios saque nuestros paradigmas, nuestras fortalezas mentales que están ahí. Y para que Dios lo haga, va a necesitar mi disposición. Va a necesitar mi fortaleza, mi fuerza espiritual. Y decirle, Señor, hazlo. Renuncio al pasado. Perdono todo el daño que me hicieron. Eso es lo que Dios quiere. Mientras tanto, para poder ir al lugar donde nosotros queremos estar, subir al nivel que necesitamos tener, es salir de esta estructura que nos oprime. Primeramente, liberación espiritual. ¿Ah? Porque yo sé que hay problemas. Yo sé que hay pasados en usted que los oprime. Yo conozco gran mayoría de ustedes. Son hermanos de esta iglesia. Y los conozco. Queremos proyectarnos. Hay buen material en este lugar. Sí. Pero necesitamos eso. Esa liberación. Póngase en pie, por favor. Si usted cree que Dios puede hacerlo, si usted cree que puede liberarse del pasado, si usted cree que puede haber una sanidad interior en esta mañana, que Dios pueda limpiar nuestro subconsciente y sacar esas sombras del pasado, ¿ah? Esos abusos, esas tantas cosas que hay en nosotros, de la niñez. Si yo recordara mi niñez, tantas necesidades, tantos problemas, tantas injusticias, tantos golpes desde niño. Pero yo doy gracias al Señor que Dios hace muchos años me liberó de eso a mí. Y yo puedo recordarlo sin ningún remordimiento. Y he podido proyectarme hasta ahora. Hasta ahora me he podido proyectar. Siempre esforzándose hacia adelante. Quizás para muchos no tenía ninguna oportunidad yo de poder estudiar, de entrar a un instituto. Pero me esforcé en hacerlo. Algunos conocen la historia. Cuando llegué al instituto me dijeron, no sé, usted no puede estudiar aquí porque no tiene la capacidad de estudio para poder lograrlo. Pero no habrá ninguna posibilidad ninguna. Y estaba el director del instituto ahí escuchando mi conversación con la secretaria. Y me dice, pase. ¿Quién es usted, hermano? ¿Es pastor usted? Sí, soy pastor. ¿Y por qué quiere estudiar? Porque quiero brindar un mejor servicio para los que me oyen en la iglesia. Ya. ¿Y qué quiere hacer? No sé, ustedes saben. Y empecé mi primer seminario, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Estuve 3 años estudiando. Mi familia es testigo. 3 años de mucho esfuerzo, donde mi esposa tuvo a Benjamín, estuvo grave, pero yo nunca falté a una clase. Lloraba cuando habían cosas que no podía contestarlas, pero oraba y lloraba y me esforzaba. Mis hijos y mi esposa me animaban, papá, sigue adelante, dale, tú puedes hacerlo. Y lo logré hasta el día de hoy, sigo estudiando. ¿Por qué? Porque entendí que Dios me liberó y yo puedo lograr muchas cosas. Pero cuando hay cadenas en nosotros, usted está limitado. Dios ha puesto capacidades en usted. El enemigo se encargó de dañarlo, pero Él dice que vino a restaurar lo dañado, a levantar al caído, a darle vista al ciego, a liberar al que está oprimido. Lo dice la palabra del Señor. Y eso Dios lo que ha hecho conmigo y lo quiere hacer con usted. Sé que hay muchos que están aquí liberados, pero sé que hay muchos que también no lo son. Así que en esta mañana, el jueves pasaron varios hermanos, pero en esta mañana
Si usted cree que Dios puede hacer una obra en usted y puede liberarse de esos temores, venga. Es un paso de fe. Solamente es un paso de fe. Y Dios borrará el pasado. Dios te bendiga, hijo. Dios borrará esa mente que está ahí dañada por el enemigo. Venga. Dios lo llamó para que tenga vida. Y vida, dice, en abundante. Yesenia, esta niña, lucha cada día. Me decía, lo único que quiero, pastor, es conocer a Dios. Porque ya no quiero más droga. No quiero más del mundo. Sufrí, fui maltratada, golpeada. Me conmovió cuando ella habló eso. Pero una cosa me conmovió más: el deseo de salir adelante. Yo quiero conocer al Señor, me dice. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.